Hola a todos, bienvenidos una vez más a su Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Y bueno, hemos estado en esa serie que se titula La Iglesia es Esencial, ¿verdad? Eh, Cada uno de nosotros tenemos un lugar, tenemos allí nuestras casas, algunos tienen ese apartamento, un aparta estudio, donde vivimos con nuestras familias, ¿verdad? A lo que se le denomina como nuestros hogares. Algunos tienen su casa propia, gloria sea al Señor por eso. Algunos en arriendo, también gracias a Dios porque hay un lugar donde vivir, ¿verdad? Pero bueno, hay una gran diferencia entre un propietario de su casa y alguien que vive en arriendo, ¿verdad? Porque, bueno, cuando el propietario quiere hacer cambios en el lugar, hacer alguna cambios ahí para su comodidad, pues simplemente los hace y no tiene que pedirle permiso a alguien para poder hacer esos cambios. Bueno, cuando son por dentro, ya cuando son por fuera, pues sí hay que pedir ciertos permisos a la alcaldía o algo así. Bueno, ustedes saben más que eso. Pero ¿qué pasa con el que vive en arrendado? La persona que vive en arriendo ya tiene que pedirle permisos al dueño de la casa, ¿verdad? Porque ese lugar no le pertenece a él, ¿verdad? Y lo que hemos estado viendo hasta hoy es que en esta serie de la Iglesia Esencial, hoy lo que vamos a ver tiene que ver con el lugar donde Dios mora, del lugar donde Dios habita. Y hasta este momento hemos visto varios aspectos de lo que es una iglesia. Hemos visto que como iglesia somos una familia, ¿verdad? Y eso nos da un sentido de pertenencia y crea un mutuo afecto fraternal, unidad y paciencia los unos con los otros. También hemos visto que como iglesia somos un cuerpo y eso nos da la idea de estar ayudándonos mutuamente, pues estamos unidos allí en el cuerpo de Cristo. También hemos visto que como iglesia somos una esposa y eso nos da la idea del amor y el cuidado que Dios tiene para con su iglesia. Hemos visto también que somos un rebaño. Hace 8 días estuvo predicando el pastor Félix acerca de esto y eso nos da o nos dio la idea de la guía y el cuidado que deben tener los pastores y líderes de la iglesia, imitando al gran pastor de pastores que es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora a estar mirando ahí en nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Señor, quiero pedirte, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, obre en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Señor, que tu nombre sea glorificado en este lugar, Dios, y que tu iglesia sea edificada como templo tuyo, Señor. Te damos muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, iglesia. En este pasaje lo primero que podemos ver, en primer lugar, es que el creyente es habitación de Dios. Como iglesia somos habitación de Dios. Como iglesia, como asamblea. Y vemos a través de toda la Biblia que Dios ha estado habitando en diferentes lugares. Eso lo podemos ver a través de toda la Biblia. En un principio, Dios estuvo con Adán cuando creó los cielos y la tierra, luego puso al hombre en el huerto del Edén. Dios estuvo allí con Adán antes de su caída. Vemos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios vivía con Adán. Adán y Dios tenían una comunión íntima,
Pero cuando Adán desobedeció el mandato que Dios le había dado a ellos, ¿qué pasó? Dios se separó de él, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después de esto, de la caída de Adán, hubo una brecha entre Dios y los hombres. ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos murieron espiritualmente, perdieron su comunión con Dios. Dios se separó de ellos. Y ese es el estado en el cual quedó toda la humanidad. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el estado actual de la humanidad por causa del pecado. Después de esto, rápidamente ahí estamos viendo lugares donde Dios ha habitado a través del tiempo. Luego de esto, Dios habitó en un templo construido por Salomón. Y bueno, al principio esto era un tabernáculo que el pueblo de Israel llevó durante muchísimos años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Luego cuando llegaron allí a este lugar, entonces Dios le dio instrucciones a Salomón para que construyera un templo como casa para Jehová. Y en 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ormán Jebuseo. Bueno, fue un templo hermoso en la época de Jesús, era algo espectacular, muy hermoso este templo, pero ¿qué pasó? Dios también abandonó este templo porque ellos lo profanaron. El pueblo de Israel profanó este templo. En Mateo capítulo 23, versículo 38 dice Jesús, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué sucede con esto que nosotros hemos estado viendo hasta este momento? Dios aborrece y se incomoda con el pecado, ¿verdad? Ha abandonado dos lugares donde ha habitado. Dios siempre ha querido habitar en un lugar destinado y consagrado para Él como su templo. Luego de esto, Dios habitó en un templo perfecto. Y ese templo perfecto fue Cristo. Dice en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos en las Escrituras que Jesús era Dios encarnado, Dios tomando la forma de un hombre, un cuerpo como el tuyo y el mío, un cuerpo normal, un ser humano, Dios encarnado. En Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, hablando del nacimiento de él, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios habitó entre nosotros en un cuerpo. Dios tomó el cuerpo humano, un cuerpo humano, y luego Él se refirió a ese cuerpo como un templo. En Juan capítulo 2, versículo 19 al 21 dice, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús fue el templo perfecto, era Dios encarnado. Era Dios, Jesús manifestando toda la gloria del Padre. Jesús revelando quién era el Padre. Él dijo, quien me ha visto al Padre. Y las obras que hace el Padre son las mismas obras que hago yo. Y Jesús fue ese templo perfecto, sin pecado, donde Dios estaba cómodo ahí en ese cuerpo. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado, ¿verdad?
Él fue tentado, pero sin pecado. Fue el único ser humano perfecto que ha habitado en esta tierra, santo, sin mancha, el justo. Pero Jesús, cuando fue a la cruz a morir, como un criminal, Él no murió por sus pecados, no murió por sus faltas, no murió porque Él era lo justo que Él debía de recibir. Él murió fue por nuestros pecados. Y cuando estuvo allí en la cruz, el Padre también lo abandona a Él. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es increíble, ¿verdad? Que Jesús, siendo el santo, el justo, y allí en la cruz, el Padre le abandona también, porque Él cargaba sobre su cuerpo nuestros pecados. Todos los pecados de la humanidad se encontraban allí concentrados en el cuerpo de Jesucristo cuando Él colgaba en el madero, y el Padre se incomodó con eso y se apartó de Él. Este acto de amor y de sacrificio Dios lo hizo porque Él estaba buscando algo más que eso. Él estaba buscando un pueblo para su templo. Ahora Dios habita en un templo, que es lo que estamos viendo en la mañana de hoy. Jesús no solamente fue Dios con nosotros, sino que también es Dios en nosotros. El creyente es templo ahora del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Si tú has creído en Jesucristo como tu Salvador, si has mirado que por tus pecados mereces castigo eterno allí en un infierno y que no podías salvarte por tus propios medios, porque no tenemos una justicia propia, entonces Jesús allí en la cruz entregaba su justicia para darlo a nosotros y que nosotros ahora seamos justificados. Y por esa razón, ahora el Espíritu Santo viene a vivir, a morar en el cuerpo de cada creyente y así en la iglesia en general. Dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, iglesia, es curioso porque también viene a vivir en cada individuo. La iglesia en general es el templo de Dios, la asamblea como lo hemos estado viendo. La iglesia no es una estructura, no es el edificio, es la asamblea y esa asamblea es el templo de Dios, pero el Espíritu Santo viene a morar en cada individuo. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, hablando el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, no importa quién eres, no importa si eres grande, si eres bajo, si eres gordo, flaco, moreno, mono, no importa quién eres. Tampoco no importa el tamaño de la iglesia, si una iglesia de 10 personas, 5 personas, 50, 100, 500, no importa. Si allí está el Evangelio de Cristo, por el cual las personas vienen a ser salvos, y el Espíritu Santo viene a vivir ahí en cada individuo, esa iglesia es el templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, lo que nosotros vamos a ver aquí en base de este pasaje, el primero es que vimos es que somos habitación de Dios. Y en segundo lugar, es que el templo le pertenece a Dios. No somos dueños de la iglesia, no somos dueños de la asamblea,
Y hemos visto que la iglesia no es una estructura, no es el edificio, son las personas, la asamblea en general. No somos dueños de sí mismo, fuimos comprados. Y no fuimos comprados con cualquier riqueza de este mundo. Fuimos comprados con el más alto precio que pueda existir sobre el universo, y es la misma sangre del Señor Jesucristo. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, Dios ofreció lo más valioso, lo más preciado de Él, lo más grande, lo mejor que había en todo el universo, a su Hijo Jesucristo. Lo ofreció para ponerlo allí en una cruz como un criminal. Él, que tenía el valor más grande de todo el universo, lo ofreció para comprarnos a ti y a mí, para hacer de nosotros su iglesia, su templo, donde Él habita. Un pensamiento muy errado que a veces, hay mucho por ahí y ustedes quizás lo han encontrado. Y es que algunos piensan que la humanidad tiene tanto valor, o sea, el pensamiento es que cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos, sin importar qué hagamos, hayamos hecho, tenemos tanto valor que por ese valor fue que Cristo murió. ¿Me hago entender? Y por eso es que tratan, por ejemplo, al inconverso, a la persona de afuera, quizás lo hacen con una buena intención, pero ignorando esta verdad, tratando de animarles, haciéndoles creer a estas personas que son muy valiosos. Usted es muy valioso y por eso fue que Cristo murió, por el valor que tú tienes. Amén. ¿Cuántos han escuchado eso? Es como quien va a comprar un reloj muy fino en una joyería muy prestigiosa, ¿verdad? Si usted va a comprar un reloj allí muy fino, ¿qué es lo que va a comprar usted? El valor de ese reloj, lo que cuesta, la marca, el material, cómo lo fabricaron, y aparte de eso, pues también el lugar donde está siendo vendido, que es una joyería muy prestigiosa, y todo eso vale, ¿cierto? Dios no nos compró en el mercado de lujos. Dios nos compró fue en el mercado negro. Nuestro valor no comienza en nosotros. Nuestro valor comienza es en Él. Nosotros no valíamos nada. Él nos dio valor por sí mismo. Es decir, Cristo no pagó nuestro valor. Él nos dio valor. Fue como ir a la chatarrería y comprar allí el carro que estaba arrimado y que no servía para nada, ya estaba sin carburador, sin llantas, sin motor, el solo cascarón, no había nada, no servía para nada, solamente para fundirlo. Comprar algo por chatarra, comprarlo a un precio mucho más elevado que si fuera nuevo este carro. En Mateo capítulo 3, versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Este era nuestro destino, como chatarras, por así decirlo. El destino era allí para ser fundido, para ser echado al fuego, al lago de fuego y azufre por la eternidad. Eso era el valor de nosotros. No valíamos nada. Cristo es el que nos da valor. Él, en su inmenso amor, vio nuestra miseria, vio como estábamos, en esa condición tan penosa en que nos encontrábamos por causa del pecado, separados de Dios,
no teníamos ningún valor. Y Dios entregó a su Hijo Jesucristo para darte vida a ti. Y si hay alguien que me esté escuchando quizás a través del internet, quiero decirte que hay esperanza en Jesucristo. A pesar de que usted quizás tenga muchas comodidades en su casa, quizás tenga riquezas, quizás tenga una buena posición, quizás tengas muchas cosas en las manos, pero nada de eso sirve delante de Dios. No importa la religión, no importa a dónde vayas, no importa de qué familia eres, si no estás en Cristo, si no eres templo de Dios, no vas a ningún lugar que sea bueno para ti en la eternidad. Cristo nos ha librado de la esclavitud del pecado y libres de la condenación. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él quitó ese destino que teníamos, rumbo al lago de fuego y azufre. Él quitó ese destino, Él quita la condenación y nos da la esperanza de vida eterna al justificarnos, no con nuestra justicia, sino con su justicia en nosotros. Dios nos justificó y nos ha apartado para vivir en nosotros. Y Dios no abandonará este templo que Él ha comprado con su preciosa sangre. Hemos visto que Dios ha vivido en diferentes templos, ¿verdad? Estuvo allí con Adán, estuvo allí en el templo de Jerusalén, luego estuvo con Jesús, pero abandonó a Adán, abandonó el templo de Jerusalén, abandonó a Jesús, ¿para qué? Para no abandonarnos a nosotros. Cristo dijo que estaría para siempre con nosotros. Dice en Juan capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, es increíble que Dios, a pesar de que se ha incomodado en aquellos lugares donde Él ha estado y se ha apartado de estos lugares por causa del pecado, porque profanaron el templo y allí Jesús a su Hijo también lo abandona cuando todo nuestro pecado cayó sobre Él. Ahora nosotros no nos abandona a pesar de que tú y yo no seamos perfectos. Y no podemos decir que es que ya no pecamos, pero a pesar de eso, Dios no nos abandona, porque la justicia de Jesús ahora ha sido imputada a nuestra cuenta. Él llevó nuestros pecados para que ahora nosotros vivamos a la justicia de Él. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria sea al Señor por eso, hermanos, porque ningún pecado será imputado al creyente. Ningún pecado ya es imputado al creyente. Cristo no murió solamente por los pecados pasados. Él ha muerto también por los presentes y los futuros, los cuales iremos a cometer desafortunadamente. Pero hay una gran diferencia, ¿verdad? Y es que el creyente no quiere pecar. No quiere pecar. A la persona del mundo, que la persona del mundo se deleita en el pecado y no hay nada que haya en él que le diga está mal, no lo vuelva a hacer. Pero el creyente tiene al Espíritu Santo viviendo en sí porque es su templo y ese Espíritu Santo quiere santificarlo, quiere guiarlo, quiere llevarlo a la misma imagen de Jesucristo. El creyente, hermanos, ha sido justificado para siempre. Gloria sea al Señor por eso. En primer lugar, hemos visto que somos habitación de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, que como templo de Dios, el templo le pertenece a Él. Y ahora en tercer lugar,
somos un templo para honrar a Dios. Un templo para honrar a Dios. Ya hemos sido libres, pero no libres para seguir pecando, sino que hemos sido hechos libres para glorificar a Dios. Esa libertad no debe usarse como una licencia para pecar, como algunos piensan que debe ser así, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, entonces si usted ya está seguro de su salvación, entonces usted ya puede hacer lo que se le antoje, puede ir y pecar y hacer lo que sea, porque como dicen por ahí, salvo, siempre salvo. Hay una secta que menciona esa frase, ¿verdad? Y ellos sí, tienen esa idea de que si son salvos, entonces pueden hacer lo que quieran porque ya salvos, siempre salvos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si una persona piensa de esta manera y cree que por la seguridad de la salvación puede ir afuera a hacer lo que sea, entonces esta persona realmente no ha sido salva. Porque aún el Espíritu Santo no vive en esta persona, quien lo santifica y le reargulle de pecado. Esta persona aún no es salva. Es una persona que quiere ser libre del castigo del pecado, pero no quiere ser libre del pecado. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa libertad no quiere decir que el creyente pueda pecar sin impedimentos ni consecuencias. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios al que toma por hijo, lo disciplina. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, le perteneces a Él. No te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Y Dios con lo suyo lo va a transformar. Y va a tener que hacer cambios. Y quizás a veces esos cambios van a doler en la vida. Y como el pastor, como lo vimos hace 8 días, quizás va a tener que partir alguna patica de esta oveja para ponerlo a caminar por la senda que el pastor quiere. Va a causar dolor esos cambios, pero si eres hijo de Dios, Dios lo va a hacer, porque Dios habita en este templo y Él hace con su templo para su gloria y para su honra. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es, hermano, que si tú has creído en Cristo como su Salvador, la sangre de Cristo te ha comprado y Él va a limpiar y va a hacer esos cambios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, él lo dice de una forma como rogándole a la iglesia que no busque no esperen la disciplina del Señor, sino háganlo por ustedes mismos, en su propia voluntad. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, esto es impresionante porque viéndolo de esta manera, nuestro cuerpo, donde nuestro espíritu y nuestra alma habita allí, con el cuerpo con el cual nos movemos a todas partes, hacemos muchas cosas, vamos a trabajar, vamos a almacenes, vamos a diferentes lugares, y son tantas cosas que hacemos con nuestro cuerpo y a veces no pensamos que este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo le pertenece a Dios. Es un cuerpo que es para su gloria. Todo acto de fornicación, adulterio o cualquier otro pecado que es cometido por el creyente es cometido en el mismo santuario, en el mismo lugar santísimo donde Dios habita. ¿Saben por qué, hermanos? En el Antiguo Testamento, allí en el templo de Jerusalén, el que fue construido, el sumo sacerdote entraba allí una sola vez al año. Y para entrar allí, es como cuando nosotros entramos aquí con un protocolo, ¿sí? ¿Cuál era el protocolo? Hay que
purificarnos, hay que desinfectarnos, ¿verdad? Y eso tenía que hacer el sumo sacerdote, purificarse antes de entrar allí al lugar santísimo. Y era un protocolo muy estricto y tenía que hacerlo al pie de la letra, según como Dios lo había dicho. Y ustedes pueden anotar ahí en sus casas para que lean este pasaje, Levítico 16, del 1 al 34. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero lo pueden hacer allí en sus casas, la forma como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y si no lo hacía de esta manera, corría el riesgo de morir. Sin embargo, nosotros no somos perfectos y no podemos decir que no cometemos pecado, pero gracias a Cristo que llevó todos nuestros pecados, la muerte ya nos enseñorea de nosotros y Él no nos abandonará. El lugar santísimo del templo solo entraba el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote a la misma presencia de Dios. Ahora nosotros, tú y yo, hermano, entramos allí al lugar santísimo, donde tenemos la entrada libre por medio de la sangre de Jesucristo. En cualquier momento y en cualquier lugar, allí tenemos las puertas abiertas para entrar al trono de la gracia. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, hablando de la posición de sacerdotes que ahora tenemos, y como pueblo de Dios, dice en Primera de Pedro 2, 9 a 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no erais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amigo, hermano o hermana, cada creyente es una piedra en el templo de Dios, que es la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, compuesto por cada creyente, como lo hemos estado viendo a través de toda esta serie, de que la iglesia es esencial. Hemos visto que es un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Cada uno de nosotros somos una piedra en esta iglesia, que es el templo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el propósito de la iglesia, el templo de Dios, que Dios sea glorificado y que cada creyente crezca y sea edificado. ¿Y cómo es que se logra esto? Bueno, para glorificar a Dios debemos honrarlo con nuestras vidas. Y para honrarle a Él debemos obedecer su palabra. Debemos anunciar lo que Dios dice en su palabra. Levantar su palabra sobre todo para que las personas oigan lo que Dios dice a través de ella y nada más. Aquí no venimos a anunciar pensamientos de hombre, no venimos a enseñar lo que yo me soñé o el predicador se soñó anoche y eso viene a enseñarles a ustedes. Aquí se viene a enseñar es lo que Dios dice solamente en su palabra, y de esta manera se glorifica a Dios y la iglesia, todos son edificados juntamente. Glorificar a Dios es el propósito de cada creyente, de todo cristiano, hermanos. Cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer debe ser para ese propósito, para glorificarle a Él. Amén. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Iglesia, templo del Espíritu Santo. Amigo o amiga, como conclusión, quiero preguntar una cosa, ¿quién habita en tu corazón? ¿Qué está habitando en tu corazón? ¿Quién está habitando en ti? Si Dios aún no habita en usted a través de la persona del Espíritu Santo, quiere decir que vivirá separado de Dios por la eternidad. Y eso es lamentable. El propósito de la iglesia de Jesucristo
Es para anunciar el Evangelio y para que personas como usted, que aún no han tenido la salvación, puedan llegar a ser salvas, puedan tener seguridad en Él, porque no podemos salvarnos por nuestros propios medios, como lo hemos estado viendo. Necesitamos de su justicia en nosotros. Hermano o hermana, no ignores estas cosas. No las ignoremos, ¿verdad? Como Dios habita en nosotros y le pertenecemos a Él, entonces debemos guardar todo nuestro ser irreprensible para su gloria. Ya para terminar, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 6, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias Dios. Gracias Padre Santo, porque miraste, Dios, nuestra condición. Miraste, Señor mío, que no podíamos salvarnos, que estábamos perdidos, Señor, que nuestro rumbo era hacia un sitio de fundición que es el lugar de fuego y azufre, Señor. Pero gracias a ti, que nos has mirado con ese gran amor, entregaste a tu Hijo por nosotros, Señor, para morir en una cruz por nuestro pecado, y luego hacer de nosotros algo glorioso, darnos tanto valor para ti, y luego habitar en nosotros como apartados y consagrados para tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, por tantas cosas que haces en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo, Padre. Amén y amén.